ser real. Sin embargo, mientras todos a su alrededor celebraban sus éxitos, algo oscuro comenzaba a gestarse en las sombras de su fama. La admiración del público, que debería haber sido un refugio, se tornó en una presión aplastante, y la euforia de los aplausos se convirtió en un eco vacío. El camino a la cima nunca es recto, y en el caso de Joselito, la caída fue abrupta y dolorosa. Se dice que los contratos que firmó en su adolescencia no solo le prometían un futuro brillante, sino que también lo ataban a un sistema que lo explotaba y despojaba de su esencia. Rumores apuntan a que detrás de su sonrisa se escondía un niño profundamente infeliz, obligado a cumplir con las expectativas de un mundo que no comprendía su verdadero ser. ¿Quién se benefició de su talento? ¿Acaso alguien se preocupó por el costo de su fama? Mientras su voz resonaba en los escenarios, algunos susurros comenzaron a insinuar que tras cada actuación se ocultaban horas de agotamiento y miedo. A medida que crecía, su imagen pública pasó de ser la de un niño prodigio a la de un joven atrapado en un ciclo de abuso y abandono. Cuando sus contratos se renovaban, la firma no era solo un acto legal, era un pacto que sellaba su destino. Las decisiones que tomaba, impulsadas por la necesidad de complacer a los demás, lo llevaron a un abismo del que parecía no haber salida. Las decisiones de sus mentores, personas que debían cuidarlo, se volvían cada vez más cuestionables. Se rumorea que hubo quienes aprovecharon su vulnerabilidad para beneficiarse económicamente, dejando al niño sin herramientas para lidiar con el éxito ni con el fracaso. Este desequilibrio generó una dependencia que lo llevó a aceptar situaciones y compromisos que nunca debió haber considerado. Y así, la vida de un ícono se transformó en una serie de decisiones desesperadas que lo empujaron hacia un camino oscuro. Los ecos de su infancia se hicieron aún más presentes cuando, tras el fin de su carrera, el aislamiento y la soledad comenzaron a asfixiarlo. La fama lo había elevado a nuevas alturas, pero también le había robado la oportunidad de vivir una vida normal. Se dice que en sus momentos más oscuros, llegó a alimentarse de sobras, un símbolo de la ironía de su vida. Un niño que una vez fue querido por millones, y que, en su vejez, se encontró en la miseria. La imagen del pequeño ruiseñor se difuminó, dejando solo un hombre cansado y triste, marcado por la traición de quienes lo rodeaban. Las decisiones de Joselito se volvieron erráticas y peligrosas, y lo que había sido un canto de alegría se tornó en un grito de auxilio. Testigos afirman que en sus últimos años buscaba consuelo en el alcohol, un intento por ahogar el dolor de una vida repleta de desencanto. Cada trago parecía un intento de escapar de un presente que lo atrapaba, pero también lo condenaba a una existencia aún más sombría. Hoy, a medida que miramos hacia atrás en su vida, la pregunta persiste. ¿Cómo es posible que un ícono de la música española termine atrapado en una vida tan triste? La respuesta podría residir en el precio que se paga por la fama y la explotación sistemática que a menudo queda oculta tras el brillo del éxito. La historia no ha terminado. En cada silencio y cada recuerdo, la sombra de lo que fue continúa acechando. ¿Qué otros secretos se ocultan tras la imagen de un hombre que una vez fue amado y que ahora vive en la penumbra? Su frágil figura. Pero esa imagen de niño prodigio comenzó a desmoronarse bajo las presiones de un mundo que beneficiaba a otros. Los rumores sobre la explotación de su talento comenzaron a circular, y aunque no hay pruebas definitivas, testimonios de quienes lo conocieron sugieren un entorno donde la avaricia superaba la protección. Era un niño, sí, pero también un producto, un ícono que generaba ingresos para aquellos que lo rodeaban. ¿Quiénes eran esas personas que se beneficiaron de su voz? Las versiones apuntan a sus mentores, figuras que se presentaban como salvadores y que, en realidad, parecían más interesados en sacar provecho de su éxito. La historia de Joselito es un caos de contradicciones. Si mientras se le aclamaba en los escenarios, tras bambalinas, su vida era una lucha constante contra el miedo y la soledad. Los contratos que firmaba no eran meras formalidades. Eran grilletes que limitaban su libertad,
convirtiendo su infancia en un escenario de explotación sistemática. Alguien tuvo que haber tomado decisiones que lo llevaron a esa vida de cadenas. Se habla de una relación de dependencia con sus representantes, quienes, en lugar de ser sus protectores, se convirtieron en los arquitectos de su decadencia. Esas decisiones, aparentemente inofensivas, han dejado una huella imborrable, evidenciando un patrón de uso y abuso que ha marcado su destino. Al mirar hacia atrás, las decisiones de su infancia revelan un paisaje emocional sombrío, donde la vulnerabilidad era capitalizada, y la imagen de un niño feliz en el escenario contrasta brutalmente con la figura de un hombre que ha perdido su camino, su autoestima y su estabilidad. En una ocasión, un excompañero de la industria mencionó que todos sabían lo que estaba pasando, pero nadie decía nada. El silencio se convierte en cómplice, y la pregunta surge: ¿qué era tan peligroso que se mantenía bajo llave? La omisión en las voces de aquellos que lo rodeaban sugiere una complicidad inquietante, como si el dolor y la explotación fueran parte del precio que se pagaba por la fama. Cuando las luces del espectáculo se apagaron, José Lito se encontró solo, enfrentando no solo su decadencia pública, sino también una adicción que se había alimentado de su soledad y desesperación. La búsqueda de consuelo en el alcohol se vuelve un grito ahogado, a un intento de ahogar los recuerdos de un pasado que nunca tuvo la oportunidad de vivir plenamente. La ironía de su situación se clava más hondo. Un ícono musical reducido a la sombra de sí mismo, un hombre atrapado en una vida que nunca eligió. El tiempo ha pasado, pero las preguntas persisten. ¿Cómo se permitieron tantas injusticias en nombre del espectáculo? Las voces que deberían haberse alzado en defensa de un niño prodigio permanecieron silenciadas, arrastradas por el peso de la industria que prefería mantener sus secretos a flote. Las consecuencias de estos silencios son devastadoras, y el eco de sus decisiones resuena incluso hoy. La vida de José Lito es un recordatorio inquietante de que detrás de la fama a menudo se esconden historias de explotación, y mientras algunos se enriquecen, otros, como él, quedan atrapados en el vacío de un sueño que se convirtió en pesadilla. La realidad es inquietante. Su historia no solo es un relato de éxito y caída, sino también un reflejo de una sociedad que permite que estas dinámicas de abuso se perpetúen. La narrativa de José Lito deja entrever un laberinto de intereses ocultos y acuerdos tácitos, donde la voz de un niño se convirtió en un objeto de consumo. ¿Cuántos otros han sido víctimas de un sistema que prioriza el lucro sobre el bienestar? En este juego de sombras, la vida de un hombre se convierte en un espejo roto que desafía a todos a mirar más allá de la superficie. En el fondo, la vida de José Lito plantea una pregunta aún más perturbadora. ¿Quién será el próximo en ser olvidado en el nombre de la fama? Su pequeño cuerpo. Sin embargo, la historia detrás de su ascenso es más turbia de lo que aparenta. La decisión de su hermano de llevarlo a cantar en tabernas, aparentemente un acto de apoyo, puede en realidad ser vista como una manipulación disfrazada de amor fraternal. Se plantean preguntas inquietantes. ¿Fue José Lito realmente quien eligió seguir este camino? ¿O fue condenado a vivir una vida de espectáculos y propinas desde una edad tan temprana? Los ecos de esas primeras decisiones resuenan en su vida adulta, donde cada aplauso que recibía se convertía en una cadena invisible, atándolo a un destino que no eligió. El rumor de que su hermano veía en él no solo a un familiar, sino a un medio para escapar de su propia miseria, añade una capa de dolor a su historia. La búsqueda del éxito, en lugar de ser un viaje conjunto de hermanos, se transforma en una lucha por la supervivencia de uno, mientras el otro manipula desde las sombras. La ambivalencia entre el amor y la explotación se hace palpable. ¿Qué tan lejos está el cariño de la avaricia? A medida que José Lito creció, la presión de cumplir con las expectativas se intensificó. Cada actuación se cargaba de un significado que iba más allá de la música. Los gritos de admiración se entrelazaban con sus propios gritos internos de angustia.
Se decía que lloraba tras el telón, un artista atrapado entre el deseo de ser un niño y la necesidad de cumplir con las exigencias del público. La ironía resulta dolorosa. Un niño que canta sobre la felicidad, mientras su propia vida se desmorona en soledad. ¿Cuántas veces se quedó en silencio, sintiendo que nadie podía escuchar su verdadero yo detrás de la máscara del artista? O, con el tiempo, la adicción se convirtió en una sombra al acecho, no solo como consecuencia del éxito, sino como un refugio de su realidad. Las decisiones tomadas en su infancia comenzaron a manifestarse en comportamientos autodestructivos, y lo que una vez fue un talento brillante, se transformó en una lucha por mantener la cordura. El silencio de su familia y de quienes lo rodeaban se convirtió en un eco ensordecedor, sugiriendo que la complicidad de su entorno era más profunda de lo que se había querido admitir. Si sus primeros pasos en el escenario fueron un acto de amor, al final se tornaron en un cruel recordatorio de las cadenas que él mismo había llevado. La historia de Joselito, marcada por decisiones que parecían inofensivas pero que en realidad lo llevaron a una vida de sufrimiento y adicción, plantea una inquietante pregunta. ¿Quién verdaderamente tuvo la autoridad para decidir su destino? Y aún más perturbador, ¿cuántos otros niños prodigio han sido víctimas de una historia similar, atrapados en un sistema que los idolatra solo para consumirlos? La mirada retrospectiva a su vida solo acentúa el vacío que dejó su caída. ¿Quién, al final, es responsable del dolor de aquellos que se convierten en mártires de la fama? Su pequeño cuerpo. Pero el brillo de su fama comenzó a desvanecerse tan rápidamente como había surgido. La presión para cumplir con las expectativas se convirtió en una carga insoportable. La misma voz que había sido su salvación se transformó en su prisión. Y cada aplauso resonaba como un recordatorio de la vida que nunca eligió. ¿Era realmente el amor de su hermano lo que lo llevaba a los escenarios? ¿O una avaricia disfrazada de apoyo? Los días de gloria se convirtieron en un eco distante, y las luces brillantes que una vez lo rodeaban comenzaron a apagarse. La soledad se hizo palpable en cada rincón de su vida, y la adicción a las sustancias se convirtió en su única compañera fiel. El mismo público que lo había elevado al estrellato ahora lo ignoraba, dejándolo caer en un abismo de desilusión. ¿Qué decisiones lo llevaron a ese punto? Cada sorbo de alcohol y cada dosis se convirtieron en intentos desesperados de olvidar el vacío que lo envolvía. La pregunta inquietante persiste. ¿Quién es realmente responsable de la caída de este niño prodigio? El silencio en su entorno se vuelve ensordecedor. Los que lo rodearon en su ascenso a la fama parecen haber desaparecido, dejando atrás un rastro de abandono. La vida personal de Joselito se torna un rompecabezas de relaciones rotas, donde la confianza es un concepto extraño y el amor se confunde con la manipulación. Los rumores sobre su vida privada comienzan a fluir. Se dice que los contratos que firmó eran más cadenas que oportunidades, y que su hermano, en lugar de ser su protector, pudo haber sido un cazador disfrazado. ¿Cuántas decisiones se tomaron en la penumbra de la ambición? ¿Y qué papel jugaron las figuras que, supuestamente, solo buscaban su bienestar? A medida que los años pasan, la imagen de Joselito se convierte en un símbolo de lo que pudo haber sido, un recordatorio de las promesas rotas de la infancia. ¿Quién lo salvó realmente de sí mismo? La historia de su vida, que comenzó como un cuento de hadas, se transforma en una tragedia griega, donde el héroe, incapaz de lidiar con el peso de sus éxitos, se encuentra atrapado en un ciclo de autodestrucción. La pregunta que persiste en el aire es inquietante. ¿Puede alguien escapar del destino que le fue impuesto? ¿O está condenado a repetir la misma historia una y otra vez? Los ecos de su risa infantil se desvanecen, y en su lugar quedan solo los susurros de un hombre mayor, que mira al pasado con nostalgia y tristeza. La caída de Joselito es una advertencia aterradora sobre los costos ocultos de la fama y el precio que algunos deben pagar por un éxito que nunca pidieron.
A medida que reflexionamos sobre su vida, una pregunta más perturbadora se plantea. ¿Cuántos otros como él han caído en el mismo abismo, atrapados por las expectativas de un mundo que solo los ve como objetos de entretenimiento? La historia de José Lito no es solo suya, es un espejo que refleja las luchas de muchos que, como él, buscan su lugar en un escenario que puede ser tan brillante como cruel. En esta narrativa oscura, la pregunta que nos acecha es, ¿quién realmente obtiene el control sobre la vida de los que brillan? ¿Y qué sucede cuando las luces se apagan? Él. Sin embargo, esa fama, que parecía ser un regalo, pronto se tornó en una carga pesada. A medida que crecía, el niño prodigio se vio atrapado en un sistema que lo explotaba, donde las decisiones que debían ser suyas se convirtieron en decisiones de otros. El niño que había sido protegido por su talento, ahora se sentía despojado, y la presión de mantener una imagen impecable lo llevó al borde del colapso. Los ecos del éxito se desvanecieron, y con ellos, las voces de quienes lo rodeaban. Las amistades verdaderas se disolvieron en una niebla de desconfianza, y los murmullos de abandono comenzaron a surgir. Se contaba en susurros que su hermano, quien alguna vez había sido su más ferviente defensor, pudo haberse beneficiado de su éxito económico, dejando a José Lito en un mar de soledad y desesperación. ¿Era el amor familiar una ilusión, una fachada que ocultaba la ambición desmedida de un ser querido? Los rumores sobre acuerdos financieros poco transparentes empezaron a circular, dejando una estela de sospechas sobre la lealtad de aquellos que habían estado más cerca de él. Además, el silencio se convirtió en un personaje en sí mismo. Las puertas que una vez se abrieron ante su talento, ahora estaban cerradas, y el mundo del espectáculo parecía haber olvidado a ese niño prodigio. La falta de oportunidades fue un duro golpe, pero aún más devastador fue el aislamiento que siguió. José Lito, que antaño llenaba escenarios con su voz, ahora se encontraba atrapado en un vacío ensordecedor, donde cada eco de su silencio resonaba con la pérdida de su propia identidad. Sus intentos de buscar consuelo en el alcohol y las drogas fueron más que un simple escape. Representaron un grito desesperado por una conexión que ya no existía. En este contexto, sus decisiones se tornaron cada vez más erráticas. La adicción, que se había manifestado como un alivio temporal, se convirtió en una prisión que lo alejó aún más de su verdad. Aquellos que una vez lo adoraron, comenzaron a mirarlo con desprecio, despojándolo no solo de su talento, sino también de su dignidad. Las calles que lo habían vitoreado ahora lo ignoraban. El aplauso se había convertido en un susurro lejano. La caída de José Lito fue un proceso doloroso, una serie de decisiones tomadas en un estado de confusión y desesperación, que lo llevaron a cuestionar su propio valor. ¿Era realmente un prodigio, o simplemente un espectáculo más, consumido por la voracidad de un sistema que nunca lo quiso? Los ecos de su historia nos hacen cuestionar la naturaleza de la fama y el costo oculto del éxito. La vida de José Lito, marcada por el silencio y el abandono, refleja un dilema que muchos enfrentan. ¿Puede alguien realmente escapar del destino que le han impuesto? ¿O estamos todos atrapados en un guión del que no podemos escapar? En la penumbra de su tristeza, se cierne una pregunta inquietante. ¿Quién es el verdadero responsable de su caída? ¿Y qué significa realmente el amor y el apoyo en un mundo donde las apariencias son todo? Su frágil apariencia. La fama llegó de forma abrupta, pero con ella vino una presión insoportable. A medida que sus discos se vendían y su imagen se proyectaba en las pantallas, José Lito se encontró atrapado en un laberinto de expectativas. Los elogios se tornaron en exigencias y la euforia del éxito se transformó rápidamente en una vorágine de soledad. La industria, que una vez lo había elevado, comenzó a mostrar su rostro más cruel, desechándolo cuando ya no brillaba como antes. En ese entorno, las adicciones comenzaron a asomar, como sombras que acechaban su ya frágil estado emocional. El alcohol y las drogas se convirtieron en una forma de escape,
una manera de silenciar los ecos de una vida que no había elegido. Sin embargo, con cada trago y cada dosis, lo arrastraban más lejos de sí mismo, sumergiéndolo en un abismo de autodestrucción. Algunos murmuran que su primer arresto, por posesión de drogas, no fue un accidente, sino el resultado de una presión que lo llevó a un colapso psicológico. Según amigos cercanos, la noche de su detención dejó al descubierto un conflicto interno latente, una batalla de la que pocos eran conscientes. Pero, ¿quiénes son realmente esos amigos? Cada uno tiene su propia versión de la historia, y en un mundo donde la verdad es maleable, las narrativas se entrelazan y se contradicen. El sistema que una vez lo usó y catapultó a la fama, ahora lo dejaba caer sin piedad. Las mismas puertas que se abrían ante su talento, ahora se cerraban en su rostro, y aquellos que habían sido sus compañeros se desmaterializaban. Y algunos testimonios sugieren que no fue el único en experimentar tal traición. Otros prodigios infantiles, que brillaron junto a él, también se vieron atrapados en un ciclo similar de explotación y olvido. La industria del entretenimiento parece un monstruo insaciable que devora a sus jóvenes talentos y los despide sin más. El silencio que rodea a estos casos es abrumador y, sin embargo, se hace evidente que la historia de Joselito no es una rareza, sino un eco de un sistema que se beneficia de la vulnerabilidad. Cada arresto no solo marcó una caída en desgracia, sino que planteó preguntas inquietantes sobre la naturaleza del éxito y la responsabilidad de aquellos que lo promueven. ¿Hasta qué punto son cómplices quienes lo rodean? ¿Es el amor familiar realmente incondicional? ¿O no se convierte en una cadena que atrapa a los que se atreven a soñar? En medio de todo esto, Joselito se enfrenta a su propia verdad, una verdad que arde en su interior. El deseo de redención, de recuperar lo perdido, de encontrar su esencia en medio de la tempestad. Pero, ¿es posible escapar del destino trazado por otros? ¿O estamos todos condenados a seguir un guión del que no somos autores? Cada respuesta parece abrir más interrogantes. Y en esta espiral de autodestrucción, el eco de su voz resuena más fuerte que nunca, dejando un rastro de incertidumbre. ¿Realmente hubo amor en su trayectoria? ¿O fue todo una ilusión fabricada por quienes lo rodeaban? Su cuerpo. Sin embargo, tras esa fachada de éxito, la historia se oscurece. La vida de un niño prodigio, que brillaba ante las cámaras, comenzó a desmoronarse detrás de la escena, donde la soledad, las expectativas y la falta de un verdadero apoyo emocional se convirtieron en su día a día. Hoy, la imagen de Joselito sigue vendiéndose como un ícono del pasado, pero tras la sonrisa forzada se esconden días interminables de nostalgia y arrepentimiento. Las horas solitarias transcurren en un hogar que siente más como una prisión que como un refugio. La tristeza lo acompaña, un eco constante de lo que pudo ser y no fue. Hay quienes afirman haber escuchado sus susurros de desesperación en la noche, buscando respuestas a un destino que parece sellado. La versión oficial habla de una vida llena de éxitos, de aclamación y de fanáticos. Pero, ¿dónde queda el niño que solo buscaba amor y reconocimiento? Esa búsqueda se ha transformado en una carga. Y la pregunta persiste. ¿Cómo un ícono de la música española termina atrapado en una vida tan triste? Las decisiones que tomó a lo largo de su carrera han sido un arma de doble filo. Algunos dicen que su primer arresto por posesión de drogas fue un grito de auxilio no escuchado, un reflejo del colapso que estaba por venir. Al mismo tiempo, sus amigos, que alguna vez fueron cercanos, ahora se convierten en sombras que cuentan historias contradictorias, unas que encienden más dudas que certezas. ¿Son realmente sus amigos? ¿O meros aprovechados que se benefician de su trágica historia? La industria, que lo elevó a la cima, ahora lo ve como un desecho, un recordatorio incómodo de lo que puede suceder cuando el éxito se convierte en un monstruo implacable. Las voces que lo rodean hablan de la ambición desmedida de quienes lo explotaron. Sí, pero también de la vulnerabilidad de un niño que, tras el estrellato, quedó huérfano de cariño genuino.
La visión de su familia, que se suponía incondicional, parece haberse desvanecido en un mar de expectativas y responsabilidades. Nadie se atreve a cuestionar si ese amor era en verdad inquebrantable o si solo era un reflejo de lo que él podía ofrecer. En el fondo, Joselito sigue cuestionándose. ¿Era el amor real o simplemente una ilusión construida sobre el escenario? Con cada día que pasa, la lucha interna se intensifica. Él anhela la redención, pero esa búsqueda se complica al encontrarse constantemente con sus propios demonios. Las adicciones, que emergen como sombras amenazantes, parecen prometedoras como un escape, pero solo lo arrastran más lejos de la esencia de lo que alguna vez fue. La nostalgia por aquellos días de gloria lo consume, mientras que la realidad de su presente lo ahoga. Y al final, cada respuesta que encuentra solo deja más preguntas. ¿Qué futuro le espera a un hombre marcado por las decisiones de otros? La vida de Joselito es un laberinto donde cada bifurcación lo lleva más profundo a la tristeza. Y así, la gran pregunta persiste en el aire, cada vez más inquietante. ¿Quién es realmente Joselito? ¿El niño prodigio que una vez fue amado y celebrado? ¿O el hombre solitario atrapado en un ciclo de tristeza y arrepentimiento? La contradicción se cierne sobre él, y el silencio pesa más que las palabras. En este juego de luces y sombras, ¿será capaz de encontrar su camino de regreso, o el destino que otros han trazado para él es irreversible?